Hola comunidad divergente, estamos muy felices de compartir con ustedes un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es David Niño y me encuentro con mi papá, el pastor Hugo. Gracias por la invitación. Estamos muy felices de compartir este nuevo episodio, el cual se desarrolla en un nuevo concepto que ha venido adquiriendo la iglesia, o más bien redefiniendo la iglesia contemporánea de América Latina, y es la cultura y ADN de la iglesia. Cuando hablamos de la cultura y el ADN, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de nuestro ADN, estamos hablando de lo que somos como personas Mm, y de lo que somos como Gofel. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de lo que hacemos como personas y de lo que hacemos como Gofel. Súper bien, supremamente claro. Ahora, hablando específicamente de la cultura de Goffel, ¿a qué nos hace referencia? ¿Qué es la cultura Goffel? ¿Qué compone la cultura Goffel? Bueno, la cultura Gofel es la cultura del reino. Es la única cultura que existe y la única que debe existir. Es la cultura del reino de Dios, donde tratamos de establecerla. Cuando digo tratamos, pues digo porque al principio lo hicimos, pero ya estamos practicando y viviendo esta cultura. Es lo que hacemos como iglesia y son varias cosas en las cuales hemos venido cambiando y creando en el corazón de la iglesia una nueva cultura, en nuestra forma de adorar, en nuestra forma de participar dentro de nuestras reuniones, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de predicar, en nuestra forma de adorar. Es lo que hacemos. Esto lo ha acogido la iglesia y ha entendido esa cultura del reino, como por ejemplo, hablamos de la honra a Dios. Mm, claro. La honra a Dios. Una de lo que encuentro en la palabra del Señor es en nuestras experiencias, en nuestra vida personal, pero hablamos de lo que hacemos, Sí. es nuestras experiencias, creamos en el corazón de la iglesia la cultura de la honra a Dios. Y cuando hablo de la honra es ese respeto y reverencia que se debe tener en cada una de nuestras experiencias, sabiendo que encontramos amigos, familia en el auditorio, en el lugar, pero que todos venimos a dar honra y gloria al Señor. Entonces, esto habla de nuestro comportamiento, por ejemplo. Claro. Esto habla de cómo se debe comportar el creyente en Gofel específicamente. Esto habla de cosas que vi en otros lugares, que pasaron en otras iglesias, ministerios en los cuales fui invitado, y a mí me molestaba eso en gran manera. Mm, Te voy a dar unos sí, ejemplos. por favor. Durante años hemos formado nuestra cultura, por ejemplo, desde pequeños a nuestros niños, Ujú. enseñamos a sus padres que enseñan a sus niños la forma de comportarse en nuestro auditorio y en nuestras experiencias Gofel especialmente. ¿A qué me refiero a eso? Uno va a otras iglesias y tuve malísimas experiencias donde fui invitado como predicador y en medio de la alabanza, de la adoración, en medio de la exposición de la palabra, de la enseñanza, los niños corriendo, los niños llorando, los niños jugando, las personas parándose del puesto, saliendo al baño, volviendo del baño, en medio de la adoración, en medio de la predicación, de la enseñanza. Tuve una malísima experiencia en algún lugar donde vi que no se honra a Dios. Sí. Y en cosas como estas, cuando la gente se te para en medio de la adoración y corre para el baño y contesta el celular, cuando la mamá le permite al niño o a la niña que dentro de la experiencia esté corriendo, esté molestando, esté llorando, es tan incómodo, Sí, total. donde de alguna manera yo entendí que es un irrespeto a la presencia del Señor. Entendemos que como comunidad venimos a adorar a Dios, venimos a honrarlo, pero terminamos haciendo cosas que deshonran la presencia de Dios. Una vez, te lo comentaba, estuve predicando y recuerdo que en un momento estaba ministrando con mis ojos cerrados a la gente y cuando abrí, había un perro, había un perro ahí en toda la tarima, ahí cerca de la gente donde estaba cayendo bajo el poder de Dios. Eso me molestó en gran manera. Estuve en otro lugar donde vi a unas personas en medio de la enseñanza, de la prédica,
con su refresco, con su gaseosa y su paquete de papas, su paquete bueno, comiéndose algo como si esto fuese un cine, como si esto fuera una película. Y es a eso que me refiero, crear cultura en la iglesia Sí. de cultura del reino de Dios. Esto es clave. Yo haciendo memoria, creo que te acompañé a esa experiencia del perro y, y estamos todos ministrando y cuando lo vemos ahí no sabemos si orar por el perro, si era un pastor alemán o qué sé yo, pero es entender que la cultura no se impone, la cultura soy yo. ¿Por qué? Porque el resultado de lo que es la iglesia depende de lo que es el pastor. Por eso hablamos de un ADN y una cultura. Mm. ADN es lo que yo soy. Se desliga de Y ahí la cultura. lo que yo practico, lo que yo vivo en mi diario vivir, no solamente en una experiencia, sino en mi casa, en la Claro. oficina, en el negocio. Es mi esencia, lo que yo soy. Ese es el ADN. Como eso es lo que yo soy, eso es lo que practico y lo traigo a la iglesia y siembro y enseño la cultura del reino. Claro. Cultura de respeto, cultura de reino, cultura de generosidad, cultura de servicio. Y es lo que le podemos enseñar a las nuevas generaciones. Me encanta. Yo creo que también algo que caracteriza mucho a Goffel es su orden y su pulcritud en los pequeños detalles. Y eso viene de ti. Eres una persona en extremo ordenada, milimétricamente ordenada y así el vaso, y lo vemos acá, el vaso no va así, el vaso va así. Y eso habla de una cultura, ¿no? Y en los pequeños detalles yo creo que hablan mucho. Hemos tenido experiencias donde venimos a asear el lugar, el auditorio, como servidores que somos. Y una cosa es cuando venimos a asearlo con el pastor y otra sin el pastor. ¿Por qué? Porque eres tan milimétricamente, las sillas se cuadran por centímetros. Literalmente las sillas las cuadramos en el auditorio por centímetros. Y esto, yo tuve una experiencia, recuerdo en este momento, tenemos una sección de sillas de más de no sé cuántas, muchas sillas, porque nuestro auditorio tiene una capacidad amplia. Y yo las ordené con un amigo y nos quedaron torcidas, pero se los prometo, centímetros. Entonces, fueron las primeras las que quedaron torcidas, las de atrás quedaron bien y eran menos las que quedaron torcidas, más las que quedaron bien. Y yo te decía a ti, pues sencillo, las que quedaron torcidas, corrámoslas unos pocos centímetros y ya queda todo alineado. Y tú dijiste, no, volvemos a quitar todas las sillas, cogemos el metro y volvemos a hacerlo nuevamente. Es eso, realmente vengo de casa. Esto tiene que ver con mi formación de niño, especialmente de parte de papá. Un hombre muy estricto, un hombre supremamente ordenado. Y cuando llego a los caminos del Señor, yo encuentro que Dios es ordenado. Yo encuentro que la cultura del reino es de orden. Y hace parte de nuestro propósito, ordenar. Ordenar, por eso Goffel tiene uno de los propósitos, ordenar. Y allí en Génesis la palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero estaba vacía y desordenada. Y yo encuentro en la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden, que Dios nunca hace nada al azar, que Dios nunca hace porque se le ocurrió y venga a ver cómo sale. No, Él lo planea y como lo planeó debe y tiene que salir bien porque para eso se planeó. Así que cuando hablamos de cultura, de esta cultura del reino del orden, soy muy estricto en eso, soy estricto en mi vida personal, he sido estricto con ustedes durante todos estos años en mi casa y he sido así con la iglesia y con el liderazgo. Esa cultura de que las cosas tienen que estar donde tienen que estar. Yo encuentro, y lo que tú decías hace poco, para que podamos establecer esa cultura, hablando de este ejemplo del orden, tiene que arrancar desde el pastor. Claro. Si yo como pastor, que soy la cabeza, no doy el ejemplo en el orden, en la puntualidad, si no doy el ejemplo en el saludar, en el abrazar, en el despedirme, si yo como pastor no doy el ejemplo de hacer aseo aquí en nuestro auditorio, porque la pastora, yo y a ustedes los he enseñado hasta el día de hoy, estos muchachos hacen aseo aquí en nuestro auditorio. Mis hijos toman la aspiradora, toman un trapo y hacer aseo como cualquiera. Y es crear esa cultura donde el pastor no es un Dios.
El pastor es un hombre de carne y hueso, la familia pastoral, los hijos del pastor. La pastora no es una diosa, es una diosa para mí, que es mi Claro, esposa, claro, claro. pero para la iglesia es la pastora, por supuesto, pero a ella o a los hijos del pastor o al pastor no se le quita nada por crear esa cultura de servicio a Dios. Mm. ¿Ah? Y entonces, eso sí quiero dejarle a mis líderes y a todos los que nos están viendo, no puedes pretender crear una cultura mientras no seas tú mismo quien empieza dando los primeros pasos y das el ejemplo de esa cultura. Ah, buenísimo. Yo creo que ya respondiste las siguientes 3, 4 preguntas que iban de aquí en adelante, porque es entender eso. Ahora, me he dado cuenta que Goffel porta una cultura. Hemos enviado a algunos líderes a ministrar a otras iglesias, a otros lugares, a recibir también de otras iglesias, y sin ánimo de criticar, pues ellos llegan y nos comentan su experiencia y han tenido experiencia parecida a la de nosotros en otras iglesias, donde dicen, pastor, a mí ya me incomoda ciertas cosas que no van acorde a nuestra cultura. No están en Goffel, pero portan esa cultura, ya hace parte de ellos. Mira que recuerdo que como creamos la cultura, seguimos hablando del orden, del respeto, porque el orden tiene que ver con respeto también hacia los demás. La iglesia ha entendido que esta cultura no solamente la llevamos y la practicamos en el auditorio y en nuestras experiencias Goffel, sino ya hacen parte de nuestro ADN, de lo que somos. Y encuentro familias, hermanos, que asisten, por ejemplo, a la celebración de unos 15 años de una niña, a un matrimonio. Y van y llevan a sus niños y encuentran en esas reuniones y después vienen y me dicen, uy, pastor, eso había un desorden en esos 15 años, esos niños molestando, corriendo, unos se cayeron y tumbaron unas copas, hicieron reguero, pastor. Y entonces uno encuentra que ya la gente, ya el que hace parte de Goffel, aceptó, por ejemplo, en esa área la cultura del orden. Y le molesta porque nuestra cultura es práctica, nuestra cultura no solamente es teórica, es práctica. Y para todas las áreas, no solamente para acá, aplica para todo. La gente tiene que ser ordenada en sus estudios, en sus tiempos devocionales con Dios, la gente tiene que ser ordenada en su economía, la gente tiene que ser ordenada, esto es cultura, en su relación de noviazgos, en su relación de pareja, en su relación de familia. Es crear cultura, porque vuelvo y repito algo que dije en un podcast anterior, cuando hablamos de Goffel y hablamos de ordenar, la gente nos llega a nuestros auditorios con una vida muy desordenada en muchas áreas. Súper, súper especial eso. Ahora, Goffel es una comunidad muy relacional, muy intencional en sus relaciones. De hecho, nos ha pegado un poco duro el tema de la pandemia, de la cuarentena, porque sí que extrañamos abrazar a la gente, besar a la gente, saludarlos, y no sé qué va a pasar cuando volvamos al auditorio y tengamos que restringir ese tipo de cultura. Eso hace parte de nuestra cultura. Y algo que me encanta es que tenemos una relación basada, no, o más bien, la puedo simplificar así, no es una relación vertical, sino es una relación horizontal. La relación vertical está basada en jerarquías, en autoridades, y la relación horizontal está basada en igualdad. Y la gente de Goffel puede ver lo que tú decías, un pastor en la plataforma ministrando, pero también barriendo la alfombra. Puede ver unos líderes compartiendo el mensaje de Jesús, predicando y demás, pero también sirviendo las mesas. Y esto habla de una relación no estructural de manera vertical, sino horizontal. Mira que en lo que estás explicando, en cosas tan sencillas que de pronto alguno creería que no tiene relevancia, pero tiene mucha relevancia, es que recuerdo cuando estábamos construyendo nuestra tarima de nuestro auditorio. Y la primer tarima que yo quise era muy alta. Sí. Era muy alta. Y a mí me encantó, a mí me gustó. Pero Dios nos fue hablando, Dios nos fue mostrando y fuimos aprendiendo de otros, por supuesto, donde cuando usamos tarimas muy altas, hacia la primer fila, hacia la primer silla de nuestros auditorios, segunda, tercera, cuarta, la gente no solamente se va a cansar de tener el rostro hacia arriba mirando allá al pastor porque está muy alto, sino que hace que esa distancia lo haga casi inalcanzable al pastor y la oveja y el pastor. Y algo que decidimos en esa época y en ese momento fue
no vamos a hacer ya la tarima así. Y de hecho, quiero comentarles, estoy pensando en este mismo instante, es bajita, pero la quiero quitar y la quiero bajar más de altura. Más pasos en la escalera queremos quitarla, porque esto habla de una cercanía. Tú estás hablando de una relación horizontal, Sí. ¿cierto? Donde hay un contacto más cercano con el nuevo creyente y con la iglesia en general. Y ese cambio se dio porque inmediatamente Dios te habla, mandas a hacer escaleras enfrente de la tarima y esas escaleras nos dan la oportunidad de que el pastor y predicador se baje al nivel de la oveja o la oveja en cualquier momento pueda subir al nivel del pastor. Y entender que un pastor, y eso habla de nuestra cultura, tiene que oler a oveja. Muchísimo, muchísimo. Yo he tenido gente y hermanos y creyentes en Goffel, donde por supuesto algunos han llegado de otras iglesias, como en toda iglesia, y alguno me comentaba que él asistía a otro lugar donde el lugar era amplio, grande, una muy buena asistencia de público, pero el pastor no se sabía a qué horas aparecía en la tarima porque tenía una entrada por una puerta privada, pero asimismo cuando terminaba su enseñanza, su mensaje, no se podían acercar a abrazarlo, a saludarlo, sino que por esa misma puerta de atrás se iba de la tarima. Y es algo que hemos hecho como cultura en Goffel. Yo molesto mucho. Ujú. Si me permiten el término, peleo mucho porque la gente se salude, porque la gente se despida, porque la gente entienda. He dicho muchas veces, esto no es un centro comercial, esto no es una sala de cine, esto no es un parque, esto es la casa de Dios, donde todos somos iguales y por ende debe haber una cultura de amabilidad, de cordialidad, ¿cierto? De saludar, de despedir. Ahora, eso, yo no sé si allá del otro lado hay hijos de pastores que me puedan entender este punto, pero en algún punto fue para mí una lucha los domingos, después de nuestra experiencia, horas y horas que mi papá se quedaba a hablar con la gente, a iglesiar, como nosotros lo llamamos. Y nosotros desde la puerta del auditorio, papi, ya nos vamos, va a llover, tengo hambre, en fin, en fin. Y la respuesta que tú nos dabas era dos palabras, la cual se quedó acá y tú decías, soy pastor. Es que yo soy pastor. Y eso nos daba a entender no una posición, sino una responsabilidad. ¿De qué? De que yo necesito estar con la gente necesita estar conmigo. Así, y tú nos decías, si quieren salir, pueden salir, pero yo me quedo aquí con la gente. Y entender esa cultura del liderazgo nos hace mucho más cercanos a la gente, mucho más intencionales y a la hora de relacionarnos tiene un efecto impresionante. Sí, sí, esto ha ocurrido muchas veces y no sé si seguirá ocurriendo, espero que no, porque yo entiendo que tengo ovejitas, tengo gente que se congrega en Goffel, pero ellos pueden venir solo los domingos. Mm. Y ellos anhelan saludar al pastor, hablar con el pastor, un consejo, una oración, una dirección, algo. Y yo entiendo que el día más fuerte de mi trabajo en mi profesión como pastor es el domingo. Y yo me debo a la gente. Yo me debo a la gente que Dios ha puesto en mis manos, que me ha confiado. Y por supuesto, esto que lo entiendan los hijos de los pastores. Sé que mamá es tu mamá, papá es tu papá, pero en este momento, en la hora de sus reuniones, en ese momento es tu mamá y tu papá, pero es el pastor de la iglesia y necesita pastorear a sus ovejas. Muy bien, súper edificante este episodio de nuestro podcast donde estuvimos hablando de ADN y cultura, cultura y ADN. Esperamos que Dios sea revelando cada día más qué cultura necesitas implantar en tu iglesia y tu ministerio, inspirar a otros a llevarla y portarla a donde quiera que vayan. Los invito a que no se pierdan nuestro siguiente episodio porque vamos a estar hablando de un tema que sé que les va a gustar muchísimo. Nos vemos en el nuevo episodio de esta comunidad divergente.